Bienvenidos a Historiar. Este podcast fue creado y producido por la ASAI, Asociación Argentina de Investigadores de Historia. Un podcast sobre historia argentina, latinoamericana y mundial. Acompáñanos en este recorrido por el pasado para pensarnos en el presente. Bueno, bienvenidos a un nuevo episodio de Historiar. Estamos acá con Luciano de Priviterio, con quien vamos a estar conversando sobre la década de 1930. Luciano de Priviterio, historiador, ¿cómo estás? Muchas gracias por unirte. Hola Camila, muy bien, muchas gracias a vos por convocarme. Antes de arrancar con las preguntas, voy a pasar un aviso parroquial. Y es que, como sabrán nuestros oyentes, Historiar es un podcast que hacemos a pulmón con la Asociación Argentina de Investigadores de Historia y estamos necesitando ayudas y donaciones. Así que si querés darnos una mano, podés hacer una donación vía transferencia a asai.historia. Asai con H final, ASAIH.historia. Lo que quieras nos va a venir bien porque, bueno, eso nos va a ayudar a poder continuar haciendo este bello podcast. Bueno, hoy vamos a estar conversando sobre la década de 1930, más que nada en realidad sobre una historia política de la década de 1930. Y me gustaría empezar con una pregunta, porque todos ubican a la década de 1930 como la década infame, ¿no? Popularmente se la conoce como la década infame. Entiendo que esa etiqueta es una etiqueta que tiene desde hace muchas décadas también. Entonces me gustaría empezar preguntándote, Luciano, ¿cómo surge esa etiqueta? ¿A qué se refería? ¿Y qué opinas de esto de meter a la década de 1930 en un bloque? Es decir, hoy vamos a hablar, digamos, del periodo 1930 a 1943, ¿no? De un golpe a otro, del golpe del 30 al golpe del 43. Bueno, ¿qué pasa con ese bloque? ¿Lo podemos pensar como un bloque? ¿Cómo lo ves? Bueno, voy a citar a un historiador que trabajó mucho estos años, que es Darío Macor. Darío Macor, en un viejo texto, explicaba que el surgimiento de la idea de una década del 30, pero sobre todo de una década del 30, que además tiene el calificativo de infame, no nace, eso es lo primero que hay que decir, no es algo que nazca específicamente en sede historiográfica. Es decir, no es algo que hayan bautizado historiadores, sino que más bien tiene que ver con la política, ¿no? Y allí empieza un problema, porque obviamente la política todo el tiempo refiere al pasado, lo sabés vos bastante bien que trabajás esas cosas, pero la política refiere al pasado con sus propios instrumentos, es decir, con instrumentos que no son necesariamente de los historiadores. Lo curioso, que también lo señalaba Macor en ese texto, es que de alguna forma fue tan exitosa la construcción de esa idea, de la concepción de que existe una década y que además que es infame, que pasó casi sin crítica al ámbito historiográfico. Es decir, no nació en el ámbito historiográfico, pero pasó muy rápidamente al ámbito historiográfico. Y yo diría que ahí hay varios problemas en el uso de ese calificativo. Primero, la historia de cómo surge. La historia de cómo surge, la primera mención a una década infame, etiquetar en una década de los años 30, surge de un publicista no particularmente liberal y democrático, además un hombre nacionalista, incluso amante de los regímenes fascistas y del nazismo en particular, profundamente antisemita, él, ¿no? También, que es José Luis Torre, que en el año 44 escribe un texto al que llama la historia de la década infame, pero con una curiosidad. Como buen nacionalista que él era, esa década infame de Torre no abarca todos los años 30, es decir, abarca recién desde el año 32, que es cuando el justismo se hace con el poder, cuando hay elecciones y justo asume el poder, y la clave es dejar fuera a Uriburu, ¿no? Claro, deja fuera el golpe. O sea, el régimen Deja fuera el militar no golpe, entraba. deja fuera a Uriburu, y en todo caso la década es infame justamente porque el proyecto nacionalista de Uriburu no se produce. Es decir, el sentido que le da José Luis Torre a la infamia es el no haber modificado la estructura política, que después si querés podemos hablar de qué idea tenía, de no haberse modificado la estructura política tal como Uriburu lo soñaba en un proyecto de reforma constitucional con la que insistió mucho tiempo, y que incluso cuando se estaba yendo en febrero de 1932, le entrega a Justo en la propia ceremonia una versión de ese proyecto de constitución que yo entiendo, a mí me gusta suponer, porque no lo sé, no tengo datos, que es justo lo primero que hizo en cuanto salió del lugar
donde se hizo la ceremonia, tiraron a la basura, ¿no? Entonces, es la inflexión que Torres llamaría liberal del gobierno de Justo, y la verdad que es una historia bastante común, porque muchos nacionalistas se desencantaron con el gobierno de Justo, es decir, apoyaron muy activamente su candidatura, pero luego se vieron muy defraudados, sobre todo en relación, bueno, hay muchas razones para eso, sin duda el reforzamiento de los lazos con Gran Bretaña relacionados con el Pacto Roca-Runciman es uno de los argumentos fuertes, pero no el único. Entonces, esa es la primera aparición de una idea de década, y esa idea de década además es distinta a la que hoy imaginamos. Ahora, esa idea tuvo éxito, bueno, fue retomada después de la caída de Perón por Jauretche, que en el año 62 creo que publica Forja y la década infame, y allí adquiere otro sentido, porque en la década infame de Jauretche ya es la década, conocida Ya por entra el todos. golpe, ya entra Entra Uriburu, el golpe claro. del 30 y entra Uriburu, por supuesto, y el otro, digo, el otro punto es que le da un lustre un poco menos brutal que el de José Luis Torre, en el sentido que José Luis Torre era una persona de la cual se podían decir muchas cosas malas, y Jauretche menos. Aunque sin duda Jauretche en esos años, principios de los años 40, seguramente simpatizaba también con las potencias del eje, pero ya en el año 62 eso no es más un problema, y entonces le da una carta de limpieza que no tiene el primer texto. Y finalmente es él quien lo hace famoso a esa década, ¿no? Ahora, esta es la razón literaria, diría yo, cultural, pero hay una razón política mucho más evidente. Tiene que ver con el hecho de que efectivamente, como dijiste vos, esos años, que no son una década, son un poco más de una década, son 13 años, se ubican entre dos golpes. Y hay que entender en qué derivaron esos golpes para entender luego el porqué de cómo se va a pensar esta década. El problema es que los dos grandes constructores de tradiciones históricas en la Argentina, al menos en términos políticos, que son para mí el radicalismo y el peronismo, es decir, son dos en inmensas construcciones políticas que además de ser tal cosa, dijeron cosas sobre el pasado, ambas se recortaron en función de la década del 30. Es decir, claro, el radicalismo, al caer en el 6 de septiembre del 30, hizo de lo que siguió un momento de horror, definió como el fraude, pero no solo el fraude, la entrega y un montón de cosas, es decir, le dio un sentido negativo por aquello que el golpe cortó, es decir, el gobierno de Irigoyen, y el peronismo que se imaginó a sí mismo, sobre todo durante los dos primeros gobiernos, ¿no?, de Perón hasta el 55, como una ruptura importante con el pasado, ¿no?, como una revolución, esa es la manera en que en efecto se definían, primero como revolución nacional y luego como revolución justicialista, y como tal, si había un pasado del que había que recortarse, el pasado inmediato, es decir, también repudió eso. Allí yo ya podría señalar algunos problemas que tiene esto. El primero es que finalmente Justo fue un hombre que salió de las filas radicales y siempre se pensó como un radical, y el radicalismo tiene cierta acción en los años 30, es decir, juega un juego político que no le sale bien, tampoco le sale bien el juego político a Justo, pero juega un juego político. Y el segundo, que es el que a mí más me asombra de todos, es el propio peronismo, porque la historia política de Perón no puede ser pensada sin el golpe y sin el golpe del 30, no del 43, sin el golpe del 30, y su ascenso dentro del Estado Mayor, sobre todo de la mano del general Rodríguez, que era el hombre de confianza en el ejército de Justo. Es decir, Perón es un hombre que crece a la luz del justismo. Incluso serían un poco extrañas de entender si uno imagina el Perón de los años 40, ¿no? Parece casi otra persona, ¿no? En algún libro de fuera del ámbito historiográfico, pero que tampoco circuló mucho, pero lo llaman directamente el Perón liberal, ¿no? Esa idea de un Perón que tiene una idea bastante diferente del mundo a aquella que le conocemos. Entonces, eso ya empieza a ser extraño, ¿no? Porque ambos movimientos finalmente tienen alguna ligación con eso. Esa es la idea de por qué se piensa en una década. Ahora, desde mi punto de vista, esto es algo que hay que romper, ¿no? Primero, porque no está bien organizar las cosas en décadas, digamos, no existe eso, la historia no se divide en décadas. Segundo, porque deberíamos pensar las cronologías históricas en términos de problemas, ¿no? Yo entiendo que el 30 en algunos sentidos es un corte, no tengo la menor duda de eso, y lo mismo diría del 43, pero en muchos otros sentidos es una continuidad. Y uno tiene que prestar atención a ambas cosas, ¿no? Y la idea de una especie de cárcel cortada por dos momentos golpes de Estado, no ayudan a esto, ¿no?
De todos modos, debo decir que tanto en el mundo de la sociología como de la historiografía, estos límites han sido rotos desde todos los puntos de vista posibles, ¿no? Mi impresión es que sigue existiendo esta idea, primero en el sentido común, en la memoria histórica, digamos, en un registro que no es exactamente la historiografía, y en algunos deslices de muchos historiadores también, ¿no? Siempre está la idea de que en el 30 el mundo se piensa todo de nuevo, ¿no? Y yo no creo que sea así. Es más, me parece que los problemas del 30 muchos de esos problemas son los mismos que en el 20, pero los historiadores a veces, casi inevitablemente, diría yo, cedemos a la prepotencia de estas cronologías predeterminadas, y además que supuestamente jugarían en todos los niveles, ¿no? Cultural, político, económico, todo se rompió en el 30. Bueno, no, la historia no funciona así, ¿no? Eso lo sabemos bien. Y entonces, nada, yo creo que el desafío de la historiografía es reconstruir unos años 30, que en efecto existieron los años 30, con la misma lógica y la misma epistemología con la que pensamos cualquier otro periodo, ¿no? Y Perfecto. bueno, finalmente tiene cortes y continuidades como cualquier periodo histórico, ¿no? Te voy a empezar preguntando por el corte, pero te invito a que me marques también las continuidades en ese corte que es 1930, ¿no? Porque, bueno, en 1930 tenemos como una doble crisis, ¿no? La crisis económica mundial de 1930 y la crisis de la democracia, que efectivamente viene desde antes, ¿no? De la democracia liberal, que acá se expresa con este primer golpe de Estado, ¿no? Entonces quería preguntarte, ¿cómo es que se gesta ese primer golpe de Estado y que se llega a concretar? ¿Cómo pensar los sectores del ejército que participan en ese golpe y de qué manera? Si nos puedes contar un poco eso, el devenir Sí, del golpe y en ese sentido, sí. esto de las continuidades que marcás también, ¿no? Como qué continuidades habría en términos políticos con ese. Bueno, ahí tenemos un tema que es bien divertido, ¿no? Porque yo creo que con toda razón del mundo, estoy oponiéndome a esta idea, consideramos al 6 de septiembre de 1930 como el primero de una serie de golpes que llegarían hasta el golpe del 76. Y eso me parece que no está mal. Ahora, ahí hay dos problemas. La primera es la importancia cada vez mayor que tiene la intervención del ejército en la política argentina, y eso no es una invención del 30, por supuesto, pero también está el hecho de cómo los mismos actores en 1930 veían aquello que estaban haciendo. Obviamente, esto es evidente, no podían verse como el inicio de un ciclo que se va a cerrar en el 76, porque para eso deberían ser adivinos. Entonces, la manera en que ellos concebían la acción que estaban realizando no era muy distinta a la de las revoluciones radicales de 1905, por lo menos a la de 1905. Es decir, un levantamiento que tiene una dimensión militar y una dimensión política contra un régimen despótico que simplemente debería llegar para poner fin a ese régimen despótico. Esa es una de las lecturas. No estoy diciendo que esa, por supuesto, no es la de Uriburu, por ejemplo, pero es una de las lecturas que está bastante presente, ¿no? Y no podía ser de otra manera, porque hay que decir que la tradición política argentina, si uno la piensa hacia el pasado del 30, tiene bastante de estos levantamientos cívico-militares, ¿no? Entonces, no es raro que en septiembre de 30 se piensen las cosas así. Esto desde este primer punto de vista. Desde un punto de vista más analítico, actual, político, yo diría que el 30 es una manifestación de lo que a mí me gusta decir es un fracaso de una apuesta. Es el fracaso de una apuesta. Es el fracaso de la apuesta del 12. Es decir, el 12 tenía un conjunto de ideas acerca de para qué iba a servir esa ley. Es una ley muy proyectual, es decir, es una ley que no se piensa simplemente para poner las cosas tal como son, sino para crear, modificar el escenario político, al menos en algunos sentidos, mejorar la representación de las sociedades es uno, y sobre todo, lo que era la principal obsesión de esa Peña, evitar que los conflictos de la élite política destruyeran una situación que él entendía como de progreso, es decir, él veía un problema allí, ¿no? Porque ponía en cuestión el progreso argentino, y para eso se suponía que un sistema electoral iba a poner fin a esto. Ese es el primer problema. Está claro que esto no sucedió. Es decir, la reforma del 12, si esos eran sus objetivos, y coincidimos que esos son los objetivos, la reforma del 12 no logra esto. El segundo problema es la crisis del Partido Radical. Es decir, el Partido Radical vive en los años 20 una serie de crisis muy importantes que están vinculadas a dos hechos, creo yo. El primero es haber llegado al poder, no es un tema menor, y al proyecto de Irigoyen de
hacerse con una autoridad centralizada en un partido que no estaba muy acostumbrado a eso, ¿no? Es decir, que el Partido Radical no es un partido que se manejara desde arriba hacia abajo, sino que era un partido bastante horizontal en ese sentido, ¿no? Y ese intento de Irigoyen de construir alrededor de su propia personalidad una autoridad fuerte va a generar muchos rechazos, y esos rechazos se van a convertir finalmente en el año 24 en una división del partido, pero esto se lo escuché decir alguna vez al Perín. Lo que llamamos la división del año 24 es en realidad el momento en que las cosas se ponen más o menos en orden, porque las divisiones son anteriores. Al menos en el 24 hay dos polos. Entonces, él sostenía que lejos de ser un momento que explicita una división, es un momento en que al menos las enormes divisiones que había, que también mira Vicky Percelo, ¿no? En su trabajo dice, todos los colores del arco iris estaban puestos para llamar a las diferentes facciones del radicalismo. Entonces, le da al menos cierto orden. Ese es el segundo problema. Yo creo que hay otro más de coyuntura, que es la crisis de gobierno de Irigoyen, ¿no? Ese es el tercer problema. Porque es cierto que desde que Irigoyen asume hay rumores del segundo gobierno, hay rumores de golpe, ¿no? Incluso en el mismo día de la asunción, y se lo acusa a Justo. Y Justo se ve obligado a hacer pública una carta personal, probable que nunca haya sido personal esa carta, que aparece, si no me equivoco, en primera plana de La Nación, donde él le dice a un amigo que él no para nada está la cabeza de un golpe, lo cual es bastante probable, es bastante razonable que así fuera, ¿no? No me parece a mí. Bueno, el hijo Liborio dice que una vez que él se va del ministerio en el 28, estaba casi pensando en la jubilación. No, recordemos que Justo había sido ministro de Guerra de Alvear, ¿no? Es ministro de Guerra de Alvear y es uno de los hombres de batalla de Alvear, ¿no? Quiero decir, que quiere ir al choque con lo que él considera el grupo personalista, ¿no? Es de los belicosos. Bien. No solamente es un ministro, sino que es un ministro belicoso. Y muy activo en la campaña, lo cual hace que rápidamente se vuelva un foco de críticas muy fuertes, incluso esta. Pero la verdad es que esas ideas, esos conatos no tienen mucha repercusión luego, entre otras cosas, porque pues, si uno sigue más o menos la biografía de Justo, está claro que él en ese momento no estaba organizando nada. Además, yo estoy convencido que tampoco en el 30 organizó algo, ¿no? Eventualmente explicaré esto. Él nunca organiza un golpe, ¿no? El golpe se organiza por otro lado. En todo caso, lo apoya con mucho cuidado. Entonces, la crisis de gobierno de Irigoyen es muy evidente en muchos sentidos, ¿no? Primero hay una crisis de expectativas, él promete demasiadas cosas, y la crisis económica en la Argentina, sobre todo del Estado argentino, antecede al 30, ¿no? Y esto alguna vez me lo explicaron. El Estado argentino vive en esencia de préstamos, los impuestos internos son importantes, pero sobre todo vive de préstamos externos, y con el boom de la bolsa neoyorquina, los capitales disponibles para estados problemáticos como el nuestro disminuyen. Y eso genera un problema fiscal bastante importante al gobierno de Irigoyen, que hace que tampoco pueda responder a esto. Y luego está la violencia política, ¿no? La violencia política es cotidiana, desde el año 29 es constante, hay asesinatos muy importantes como el de Washington. O sea, violencia entre irigoyenistas y anti-irigoyenistas, que podían ser distintos grupos de anti-irigoyenistas. Con muchos diferentes, ¿no? El famoso es el del lencinismo, porque lo matan a su jefe, al Encinas, ¿no? Pero lo cierto es que hay tiros por todo. Bueno, la elección del 30, de la que se suele hablar muy poco, ¿no? La elección de creo que es marzo del 30, que es una elección legislativa, es muy violenta, es muy problemática. Hay disparos en varios casos y hay algunos muertos incluso. Esa es lo que yo intento explicar, cómo las elecciones no llegaron a construirse en un mecanismo legítimo para resolver los conflictos de la élite política. No parece que funcionen así. De hecho, al contrario, funcionan casi como una manifestación plebiscitaria. De hecho, es así como se llama la elección del 28. Entonces ahí hay varios problemas unidos. Ahora, aún así hacer un golpe es muy difícil. No es fácil hacer un golpe, entre otras cosas, porque Irigoyen, no Irigoyen, sino su ministro de guerra, el general de Lepiane, tiene control total del ejército. Absoluto. Pone a sus amigos en aquellos lugares de control de tropas, es decir, los cargos que en verdad sirven. Sus amigos son todos radicales. La mayor parte de los oficiales son radicales. Ganan las elecciones del círculo militar, que es una manera de pispear qué es lo que están pensando el grupo de oficiales militares. Es decir,
tiene un control bastante importante del ejército. Es casi imposible hacer un golpe. De hecho, buena parte de los golpistas no son militares oficiales con control de tropa. Son generalmente del Estado Mayor, que me imagino debe ser una cueva de conspiraciones por todas las narraciones que hay, muy, muy impresionante, ¿no? Pero son gente que hablan en nombre de ellos y algunos amigos y no mucho más. Entonces, de hecho, el primer intento de hacer un golpe de Estado, esto es muy gracioso, comienza a fines del año 29 y quienes lo encarnan son los bomberos. Los bomberos de la ciudad de Buenos Aires quieren dar un golpe de Estado. De hecho, Se tenían mucha fe. mucha fe y mucha agua tenían. Pero el tema es que Uriburu tiene que mandar gente para hablar con ellos. Cuando una vez que Uriburu, desde marzo, abril, empieza a hacer reuniones de conspiración, tiene que mandar una delegación a que hablen con los bomberos para que no hagan ningún golpe a la espera de que ellos se muevan. Claro. Lo cual también habla de cierta cosa un poco extraña. No se parece el golpe de 30 a otros golpes. Yo diría que se parecen más a los 7 locos de Art que a otra cosa, ¿no? La manera en que conspiran. Los relatos que hay de las reuniones en las casas de Uriburu o en otras casas son realmente payasescos, ¿no? ¿Qué hacían? Y son muy poca gente, que todos dicen no tener control de nada, y se propone, sin embargo, cambiar dramáticamente la situación política y legal de la Argentina. Es decir, son muy pocas personas, no tienen demasiada fuerza en los términos de su organización, ¿no? La pregunta es entonces por qué hubo un golpe. Claro, sin embargo, logran darlo y toman el poder, ¿no? O sea... El que relata esto maravillosamente divertido es Perón, que él era miembro del comando revolucionario, y dice, esto es una locura, vamos a terminar todos fusilados, ¿no? Nos van a fusilar a todos en la Plaza de Mayo, y de hecho se va. Yo estoy convencido, no puedo decirlo, estoy convencido que es una espía de Justo, es decir, que él va y en cuanto sale de allí, iba y le decía le Justo entrega todo. descalzo, no Justo directo, sino descalzo, que a su vez le reporta Justo, ¿no? Entonces la pregunta es ¿por qué sí venció? Y el tema es que en el 30 el clima antirigoyenista en la opinión pública es muy fuerte. Es muy, muy fuerte. No son solo los bomberos los que tienen problemas. Por ejemplo, unos días antes del golpe, los estudiantes de la UBA hacen una movilización muy, muy importante contra el presidente de la Nación, y de hecho hay represión y hay un muerto, ¿no? La policía dispara, muere una persona, y casi como si fueran los basquetes del 48 en París, llevan el cadáver como una exhibición de la violencia represiva del gobierno de Irigoyen, ¿no? El gobierno de Irigoyen le cuesta administrar una sociedad a la que, entiendo yo, Irigoyen cada vez entiende menos, ¿no? Siempre es difícil saber qué le pasa por la cabeza a Irigoyen, pero mi impresión es que Irigoyen no está entendiendo el mundo de la crisis de la primera posguerra y demás, y que no lo entiende bien. Y sí hay una opinión pública muy importante. Hay una movilización muy importante de los partidos opositores, que son, para mí, los que finalmente terminan garantizando que ese golpe triunfe. Y el otro punto es la división del propio gobierno radical, ¿no? Hay actitudes muy extrañas. Pidio González, 3 días antes del golpe, hay un conato de golpe, 6 días antes del golpe hay un conato de golpe. Uriburu intenta hacer el golpe, no resulta. Yo entiendo que porque otros le querían hacer saber que tenía que esperar, ¿no? Que hay una maniobra allí. Pero De Lepiane sabe todo, sabe el nombre de cada uno de los golpistas, sabe dónde se reúnen, sabe a qué hora van, sabe lo que dicen, sabe todo, y sin embargo, Pío González y el vicepresidente Martínez presionan a Irigoyen para hacerlo renunciar a De Lepiane. El día 3 De Lepiane renuncia, y ahí hay un dato muy clave de por qué hay un golpe exitoso, es decir, el jefe del ejército, que es la persona que tiene todo bajo control, que ha puesto preso a algunos de los que intentaron sublevarse 3 días antes, y Irigoyen lo obliga a soltarlo, diciendo que está exagerando, por consejo de sus ministros. Ahí sí creo que hay un problema. Aún así, desde el punto de vista militar, el golpe es un fracaso. Prácticamente no se mueve ninguna unidad militar, se mueve el colegio militar, que como digo yo, son chicos de 6 y 7 años, y hay un escuadrón de caballería, creo que avanza de Plaza de Parque de Mayo, ¿no? De Campo de Mayo, que son los únicos soldados en acción, digamos. No es mucho más que eso. De hecho, hay pedidos para reprimirlos de los
los regimientos de granaderos, que está sobre María, bueno, ahí hay un lío con el jefe, ¿no? Hay un lío bastante importante, también de los de Palermo. De hecho, eluden pasar por allí. La columna decide desviarse para no pasar por Palermo, porque Palermo dice, si pasan por acá, disparamos. Bueno, no hubo nunca una orden de detenerlos, ¿no? A mí en chiste me gusta decir que los bomberos lo hubieran detenido, salvo que los bomberos estaban a favor, ¿no? Entonces no lo detenían, pero con los bomberos alcanzaban para pararlos, y eso no sucede, ¿no? Finalmente se encuentran con una casa de gobierno en manos de nadie. La casa de gobierno es asaltada el 6 de septiembre por una turba, empiezan a romper todo. De civiles, o sea, por... Civiles, una turba de civiles. De hecho, el que llega para poner orden allí es de nuevo Perón. Perón, el primero oficial que entra en la casa de Rosada y pone orden, porque me parece que esto es una locura. Prácticamente le deja la casa Rosada para el ingreso de Uriburu, ¿no? Sin que nadie lo detenga, sin que no suceda nada. De hecho, en el arsenal estaban a la espera de alguna orden de represión que nunca llegó. De hecho, una vez que se hacen con el gobierno, Uriburu lo manda justo. Y bueno, él logra convencerlo de que ya está, de que Irigoyen firmó la renuncia, de que Martínez firmó la renuncia y que ya no hay mucho que hacer. Los jefes de los principales cuerpos de ejército del interior del país esperan al día siguiente para ver de qué lado están. Es decir, ellos no se muestran favorables al golpe, tampoco, obviamente no hay orden de defensa, no defienden, pero se muestran muy cautos para saber qué se opina. Es decir, a diferencia de los demás, el golpe, el de 30, no tiene una partitura, no tiene un guión. Y muchas cosas suceden, yo creo, casi de milagro, ¿no? Bueno, esta frase se la robo a Perón también, ¿no? Que dice, finalmente hubo un milagro, ese milagro lo hizo el pueblo argentino. Porque lo que sí hubo es mucha movilización popular. Mucha gente civil en una marcha increíble, casi festiva, que me hace acordar las elecciones del siglo XIX, en una fiesta, con bandas, no sé qué, chicos jugando, y esa es la gente que tomó la casa de gobierno. Sí, me acuerdo de algunos relatos de Marián González sobre los saqueos de ese día, donde cuenta cómo los civiles antirigoyenistas van, no sé, a comités de la Unión Cívica Radical y van quemando retratos de Irigoyen y después van y saquean la casa de Irigoyen, ¿no? Pero muchos civiles, ¿no? Participando de ese golpe. Y una vez que Uriburu toma el poder, a ver, Uriburu tiene un proyecto claro, como vos decías, desmedido en relación con el poder que tiene Uriburu. ¿Cuál era ese proyecto y qué pasa que termina fracasando, ¿no? ¿Cómo se termina imponiendo la facción de Justo? El punto es que Uriburu tiene una cabeza muy formada por algunas de las ideas básicas de lo que en los años 20 llamamos el nacionalismo, ¿no? Que es lo que estudió sobre todo Fernando de Boto, ¿no? No es muy sistemático Uriburu. Uriburu no es un pensador, no es un intelectual ni nada que se parezca, ¿no? Aún así recoge algunas de esas ideas. Por ejemplo, una cierta noción corporativista de la representación política y una cierta idea de que las democracias se gobiernan con liderazgos fuertes y duros, ¿no? Hay que pensar, y esto es muy importante en los 20 y los 30, que hay una gran pregunta acerca de cómo se gobierna una democracia. Para nosotros hoy la palabra democracia es casi una almohada de descanso, ¿no? Decimos eso, ya creemos que lo demás se entiende en todo, pero lo cierto es que en las primeras décadas del siglo XX todavía no estaba muy claro qué quería decir eso, y sobre todo cómo se gobernaba una sociedad de masas a su vez democrática. Uriburu tiene esta idea, ¿no? La idea de que la representación de individuos es una representación mal pensada, que los individuos no existen, que lo que deben representarse son corporaciones que vienen, por supuesto, del mundo del conservadurismo europeo, ¿no? El proyecto en portugués y demás, ¿no? Pero incluso el fascismo, por eso a veces lo han acusado de fascista. Yo creo que no llega a ser fascista en el sentido más literal de lo que es el fascismo. Es decir, el fascismo es un movimiento popular. Yo sé que hoy resulta un poco complicado decir estas cosas, pero el movimiento fascista es un movimiento popular y además que se concibe como revolucionario. Uriburu nunca se concibió de esta manera, Uriburu es un hombre conservador, pero que toma algunos elementos de esto, en esencia, la idea del liderazgo fuerte, del corporativismo, pero también una cosa muy clerical, muy eclesiástica, ¿no? También tiene esta dimensión. Y lo que él quiere es cambiar la Constitución. Por supuesto, eliminar la reforma del 12 desde ya, pero también cambiar la Constitución. De hecho, el llamado a elecciones del 5 de abril es el primer paso
de lo que era un plan para ir llamando elecciones en diferentes provincias amigas. Por alguna extraña razón, el ministro Sánchez Soronto, el ministro del Interior, convence a Uriburu de que la provincia de Buenos Aires es una provincia amiga. Esto es complicado porque es una provincia difícil para los conservadores, porque hicieron muy buena elección el 5 de abril, a pesar de todo lo que obviamente perdieron, ¿no? Pero hicieron una muy buena elección. Y por supuesto eso sale mal, pero la idea era que lo que seguía esa serie de llamados a elecciones era el llamado a una reforma constitucional. Eso fracasa en abril, y eso es no es el primer fracaso, Uriburu ya tiene otro fracaso, ¿no? Ya en el año 30, muchos sectores que habían apoyado el golpe, que eran sectores políticos que venían del Partido Conservador, del socialista independiente, del radicalismo antipersonalista, repudian Uriburu, ¿no? Repudian este proyecto de Uriburu. Dicen, no, nosotros hicimos esto solo porque había un déspota, para sacar a este déspota y para volver a una normalidad democrática, no para cambiar la Constitución. Entonces literalmente se abren, ¿no? Y le quitan todo apoyo, forman una federación. Es decir, Uriburu ya tenía, no sé si él lo tenía claro, pero es muy evidente para quien lo mira que ya a comienzos del 31, Uriburu está en problemas muy serios, y eso tiene que ver con que él no tiene una gran base de apoyo. Él cree que es el ejército, pero él no controla el ejército. El ejército más bien lo controla Justo, no él. Y Justo es un rival en este punto. Justo coincidiría más con la idea de la federación, ¿no? Con la idea de Uriburu de cambiar la constitución y demás. Claro, justo coincidiría con los partidos políticos que están diciendo hay que sacar a Irigoyen, pero volver a llamar elecciones. Volver a llamar elecciones. Y lo segundo es que tiene un proyecto personal. Ya a comienzos del 31 es evidente que Justo tiene un proyecto personal, que él quiere ser presidente. Entonces, y en la cabeza de Uriburu no está una presidencia de Justo. Está dispuesto a entregarle el gobierno a Alvear con tal de que Justo no sea presidente, solo a cambio de que Alvear repudie al irigoyenismo. Y Alvear no repudia al irigoyenismo. Y esa es casi la única razón por la cual hoy no tuvimos en el 32 un gobierno de Alvear. También le ofreció ser el presidente a Lisandro Latorre. Esto lo cuenta Lisandro Latorre, que le pedía demasiadas cosas. Lisandro Latorre le dijo que no. Pero digo, explica un poco, bueno, yo tendría que hablar un poco de la personalidad de Lisandro Latorre, que es uno de los personajes de la historia argentina pasada que menos me simpatiza. Pero no es una buena elección. Es decir, es una elección que muestra hasta dónde Uriburu no tiene muy claro cómo funcionan las reglas de la política, ¿no? Yo, por cierto, hay otras opiniones, Fernando de Boto no cree lo mismo que yo, lo tengo que decir, pero para mí Uriburu es una persona con muy escasas luces, y se nota muy rápido. Y quienes hacen política intrigante y con luces, con cabeza, se dan cuenta también muy rápido y lo usan mucho, Uriburu. Es muy fácil de usar. ¿Cómo se llegan a esas elecciones del 32? O sea, vos decís, bueno, Alvear no se pudo presentar. Bueno, ¿qué pasa ahí? O sea, ¿y cómo llega Justo también a ser el candidato de la federación, ¿no? De los partidos no irigoyenistas. Es decir, a medida que se entra en el año 31, la situación de Uriburu es cada vez más difícil. Después de la elección de abril, ni hablar, ¿no? Cuando él es derrotado, cuando el radicalismo unificado, dato bien interesante, unificado, gana en la provincia de Buenos Aires, está claro que la situación se le vuelve difícil. La opinión pública está toda contra él, toda en contra. Así como habían estado un año antes apoyando el golpe y en contra de Irigoyen, el caso más increíble es el de Aerocrítica, ¿no? Que lo mata a Uriburu, pero sin embargo en el 30 estuvo muy a favor del golpe. No es el único con quien sucede eso. Esto tiene que ver con esto que insisto, ¿no? Uriburu es una persona con muy pocas bases reales de poder y tampoco grandes luces. Entonces es un personaje que está en problemas. Ya está claro que la opinión pública no está con Uriburu. La elección es como un mazazo tremendo sobre este punto. Y luego, entre abril y julio, se producen movimientos dentro del ejército que le van a dejar también muy claro a Uriburu que tampoco controla el ejército. El intento de golpe de revolución de Pomar, de julio del 31, fracasa, es cierto, pero fracasa porque Justo manda a que no se sume ni se reprima. Muchos creen que Justo es el verdadero organizador de esa revolución. Yo no puedo afirmarlo, no tengo un dato exacto, pero la manera de actuar de Justo en ese golpe es exactamente la misma que la de septiembre del 30. Es muy parecida, hace lo mismo. Tira la piedra y esconde la mano, rápido esconde la mano, porque se da cuenta que es peligroso. En este caso,
Septiembre del 30 no es una revolución fácil, y Uriburu lo sabe, y él va en la marcha, pero va bien atrás, como digo yo, si pasa algo, disparar rápido, y yo no fui, yo acá no estuve. Deja que Uriburu, esa es una de las razones por las cuales Uriburu finalmente que hace el golpe. Todos los sensatos creían que el golpe de 30 terminaba mal. Con Pomar yo creo que hace algo diferente. Le da aire a Pomar, pero después lo para, como para que eso se sepa, y por eso todos los rumores de que él estaba, sean ciertos o no, no importa. Ajá. Lo que él quiere transmitir es que esto se paró y se reprimió porque yo me abrí, como dejando bien claro que en quien manda en el ejército es él y no Uriburu. Claro. Y ese es el segundo golpe tremendo, ¿no? De Uriburu. De hecho, después de la elección del 5, su ministro del Interior tiene que renunciar, obviamente Sánchez Orlando no puede seguir después de ese fracaso, y Octavio Pico, que va a ser el ministro, es un hombre justo. Y además el Ministerio del Interior lo maneja justo. Y de hecho, ahí es donde empieza a hacer todas las trapisondas para la elección. Le ponen 1000 barreras, desde el Ministerio del Interior se le ponen 1000 barreras al Partido Radical, que Alvear no puede ser porque no se habían cumplido los 6 años, que ninguna persona sospechada de irigoyenismo podía ser candidato. Y allí para el Partido Radical hay un problema, porque la jugada de justo es evidente. Yo quiero ponerle muchos problemas al Partido Radical para que el Partido Radical me venga a pedir a mí que sea candidato y evitar esos problemas. Yo creo que el justo razonó de esa manera. Ahora, claro, había otras personas razonando de otras maneras diferentes. Y uno de ellos es Alvear, que no está dispuesto a dejar en manos de su exministro, con el cual no tiene una muy buena relación. Ya no había tenido una muy buena relación en su presidencia, entre otras cosas por diferencias de estilo, ¿no? Alvear es un bon vivant, es un hombre que gobierna a la francesa, dejando gobernar a los demás, y Uriburu es un microgestión constante, ¿no? Está metido en todo. Vos levantás una piedra y está Uriburu, justo saludando, ¿no? Entonces, es una persona que no deja nada por fuera de su control. Y eso ya debía ser bastante molesto para Alvear, ¿no? Que sus amigos y que les conocemos funcionaban de otra manera distinta que funcionaba. Ahora, el tema es que Alvear no cede, no cede, el candidato soy yo, y no está dispuesto a ceder en nada. Aún así, bueno, Uriburu se ve obligado a llamar a elecciones porque se queda vacío de poder, ¿no? No le queda otra, y el reclamo de llamado a elecciones es muy fuerte. Entonces, él llama a elecciones para noviembre, y así empieza un juego que es un juego que le va a salir bien a Justo, pero es muy complicado, ¿no? Que es el primero juega en la interna del Partido Radical, le va mal, porque Alvear se decide hacer el candidato como de lugar, y entonces lo único que le queda es quebrarlo, es decir, quebrar el partido. Le sale bastante bien, esto logra que que varios grupos se abran, en Laurencena, hay grupos en Santa Fe, hay grupos en la provincia de Buenos Aires, que se abren del radicalismo, pero tampoco alcanzaba con eso. Yo estoy convencido que si hubiera habido elecciones y el radicalismo se presentaba a elecciones, gana Alvear, ¿no? Bueno, gana el candidato que hubieran puesto. Lo que decía Irigoyen decía, no hay que abstenerse, hay que ir con el último afiliado de candidato. Irigoyen tenía un poco más clara esta situación, raro, porque dicen que no entendía bien, y yo creo que esta coyuntura la entendió bastante bien. Pero el hecho es que no, que Alvear no va a ceder, y eso hace que la impugnación de su candidatura una semana antes de la elección, que es algo que no siempre se dice, es decir, el radicalismo ya estaba en trabajo electoral, decide la abstención. Deja muy mal parado a muchos radicales que ya estaban ¿impugnan la candidatura de Alvear con qué argumento? El argumento es que no se han sucedido 6 años desde que él fue presidente. Es un argumento de ello maravilloso, porque en la ley no está que se puede dar golpe de Estado. Pero esa parte se lo olvida, ¿no? Pero ahí era... No pasaron 6 años, entonces él no puede ser candidato, porque la Constitución es clara. Pero una semana antes, entonces el radicalismo no lo reemplaza. Era muy difícil hacer campaña, ¿no? Eso hay que decirlo también. No solo lo reemplaza, sino que decirle a la abstención. O soy yo o no es nadie. Hay un momento en que aquí sí lo sé, porque hay cartas, en que justo empieza a jugar esta carta. Él tiene muchos amigos que van a las reuniones de los radicales, y dice, bueno, la carta que tenemos que jugar ahora es la abstención, porque si va... Y esto tiene que ver con otro mito de esta elección, que es la del fraude. Es decir, se lee la elección del 31 como una elección fraudulenta. La elección del 31 no es una elección fraudulenta, o al menos no lo es más que lo que había sido la elección del 28 o la del 30 antes. Es decir, las elecciones en Argentina después del 12 no son como el 12 quiere. Las elecciones son difíciles muchas veces, pero aún así no tienen nada que ver con el fraude posterior al 35. Nada, donde ahí literalmente se fabrican todos los resultados, ¿no? Es otro asunto, ¿no?
Yo no digo que no haya habido algunos problemas, como había en cualquier elección, sin duda menos que la del 30, sin duda menos que la del 30. En general esos problemas son denuncias entre los propios grupos que apoyan a Justo. Claro, no había que hacer fraude porque el radicalismo no se presentó. Entonces, como... Claro, pero tampoco es tan fácil. Una cosa que yo trabajando en los años 30 cómo se hace fraude, es que uno no es que toma la decisión de hacer fraude y se hace fraude. Hacer fraude es una ingeniería muy compleja. Y para eso tenés que tener el control del Estado, si no es muy difícil hacer fraude. Y lo cierto es que el justismo no tiene un control tan sólido del Estado como para hacer semejante dimensión de fraude. Yo estoy convencido que hubiera sido una elección maravillosa para ver si iban a Alvear y Justo, y yo acepto que probablemente hubiera ganado Alvear, no Justo. Sí hay algunos líos en la provincia de Buenos Aires y Mendoza, pero son internos de los grupos justistas. Claro. Justo finalmente se presenta como un candidato de varios partidos, del Partido Conservador, que ahora es Partido Demócrata Nacional, finalmente se ha formado un Partido Conservador, de muchos antipersonalistas, que también se reúnen, y el socialismo independiente, que es un partido efímero, pero que justo en el 30 estaba en su cenit de su popularidad, ¿no? No es su popularidad electoral, pero sí de su popularidad. El momento en que irrumpe y genera realmente una especie de terremoto es en el 28, ¿no? Y en 28 del 30, ¿no? Perdón, en el 30, ¿no? Que es cuando, ¿qué es esto? ¿De dónde salió esto? Pero no le va a ir bien demasiado bien, y de hecho finalmente sus principales líderes van a ser cooptados por el justismo e incluso por el Partido Conservador, y el Partido Socialista Independiente se va a desgranar. Era un partido que tenía fuerza sobre todo en la capital federal y no mucho más que eso. Entonces él se presenta como un candidato multipartidario, y hay candidatos a vice distintos, ¿no? Roca es de los conservadores solamente, no es de todos los que apoyan al justismo. Entonces allí hay un conflicto entre quienes apoyan a Justo para ver quién se queda, primero con los puestos provinciales, es muy importante, pero segundo, sobre todo, con la vicepresidencia. Entonces, la gran jugada del 31 no es un fraude electoral, sino el haber impedido que el radicalismo, que no el radicalismo, nunca se proscribió el radicalismo, sino que Alvear se presente y llenarle la cabeza a Alvear para que finalmente Alvear decida que la mejor maniobra es la abstención. En esa interna Justo juega muchísimo. No va, ¿no? Pero las cartas que le manda a la gente que está con él son impresionantes, ¿no? Y tiene bien claro que él está preocupado, porque si no pasa eso, no tiene claro que vaya a ganar, para nada. Bien, ahora vamos a pasar a Justo y a su presidencia. Vamos a hacer un brevísimo corte y volvemos con más de la década del 30. Te invitamos a donar a Historiar. Para seguir haciendo nuestro podcast necesitamos de tu ayuda. Historiar es un podcast producido por la SAI, una asociación civil sin fines de lucro dedicada a la difusión del conocimiento histórico. ASAI no cuenta con otros ingresos que las colaboraciones de sus amigos y asociados. Ninguno de sus integrantes recibe remuneración por esta tarea. Para contribuir, podés ir a asai.org.ar, opción Doná a Historiar. Volvemos acá entonces con Luciano de Pritelo, y estábamos entrando en la presidencia de Justo. Y me gustaría, porque la presidencia de Justo es una presidencia muy transformadora desde diversos puntos de vista, incluso desde el punto de vista económico, ¿no? Muchas de las cosas que hace Perón en relación con la industria sustitutiva de importaciones, todo eso ya arranca en la década del 30 y con la presidencia de Justo. Pero te quiero preguntar a vos, ¿cuáles dirías que son las transformaciones más importantes, ¿no? de esta presidencia? Hay dos dimensiones de las que te voy a hablar poco, porque no son la política lo que a mí me interesa, pero sin duda hay que decirlo. No. Yo diría que es una con dos patas, tal vez. Después de la crisis del 30, en todo Occidente hay una reformulación de las relaciones entre el Estado y la sociedad civil, y entre el Estado y la economía. Eso está muy claro, no es un asunto solo argentino, probablemente ya venía de antes, ¿no? Cierta insatisfacción con las versiones liberales más extremas, ¿no? de la definición del Estado y la definición de la relación del Estado con la sociedad, tienen que ver con las enormes dificultades de la primera posguerra, ¿no? Las enormes dificultades económicas y demás, que si bien todavía funcionaban con el paradigma de una vuelta a ese pasado de oro anterior a la guerra del 14, ya las personas más inteligentes descubrían que eso no iba a suceder, que no era por allí. Entonces,
Sin duda eso habría que remarcarlo, ¿no? El gobierno de Justo es el primero que empieza a construir en fuerte alianza con los sectores de la sociedad civil y con intereses económicos, para decirlo así abiertamente, una relación distinta entre Estado y economía y Estado y sociedad, ¿no? Eso marca un precedente a lo que luego va a ser, por supuesto, el peronismo, ¿no? Eso no tengo ninguna duda. En esta idea acá, que ya desde hace muchos años estamos trabajando, que es que el peronismo tiene un imaginario de ruptura, pero en realidad no es exactamente la ruptura que imagina, y es bastante explicable en los términos de la época, ¿no? Existe una tendencia de ciertos movimientos políticos a creerse particularmente originales, y la verdad es que el peronismo tiene bastante poco original, y esta es una de las herramientas. Esto sin duda. Y además lo va a hacer con bastante éxito. Y esto sí es importante para lo otro que yo quiero hablar, que es la política, porque el golpe del 30 y el comienzo del gobierno de Uriburu, de Justo, perdón, y el de Uriburu también, por cierto, se da bajo la luz, el paraguas de la crisis económica, ¿no? Yo sé que esto pasa en muchas presidencias, pero a Justo le llevan cartas, toneladas de cartas privadas todos los días, con gente que le pide trabajo, que le dice que está muriendo, que necesita un subsidio. Es muy impresionante la cantidad de cartas que le llegan pidiendo ese tipo de cosas. Pero lo cierto es que los cambios, sobre todo vinculados a Pinedo, ¿no? Que fue su ministro de Economía, van a resultar muy exitosos. Es decir, Argentina, a diferencia de otros casos, sale de la crisis con bastante rapidez. Mucho más rápido que Estados Unidos. Ni hablar Alemania, ¿no? Ni hablar Alemania. Finalmente Alemania sale en el 77-78 con el nazismo, ¿no? Pero no mucho antes de esa crisis. Entonces, el haber superado la crisis es un capital político. Pero después tiene otro problema. Tiene un problema más claramente político. Uno de legitimidad, porque la principal oposición es el radicalismo, se abstiene, es decir, no participa del régimen y lo acusa de ser ilegítimo, no solo a Justo, sino todo el gobierno es ilegítimo para los radicales. Y segundo, tiene el problema hacia el interior de su propio conglomerado político, que han coincidido en tenerlo a él como candidato, pero yo diría que es algo de eso nada más, ¿no? Entonces eso es muy problemático porque él tiene que manejar es curioso, ¿no? Porque la alianza socialista y demoprogresista no está en condiciones de hacerle frente al justismo en ningún área, ¿no? Ni en la electoral, ni en el Congreso. Pero, por ejemplo, le hace mucho lío en el Consejo Deliberante porteño, donde sí, los socialistas ganan, y ahí se ven los problemas de la interna del justismo, ¿no? Los socialistas independientes al comienzo votan con los socialistas, no votan con los conservadores y los antipersonalistas. Entonces ahí hay un problema, y de hecho ese problema lo señala con mucha fuerza Justo, y yo entiendo que manda a Pinedo a hablar, ¿no? A empezar a solucionar estos problemas, pero sobre todo explica la creación de eso que se va a llamar la concordancia. Es decir, Justo necesita una herramienta política en el Congreso, no partidaria, sino en el Congreso, para hacer más o menos previsible el comportamiento de los diputados y senadores. Entonces ahí tiene el primer problema. Él, a pesar de que muchos de sus consejeros le dicen que tienen que formar un partido, que tiene que ser un partido único, no tiene que usar a unos independientes que lo apoyaron, pero también a los partidos que lo apoyaron, él siempre se va a negar. Yo en eso, suelo decir, él eso es igual que Perón. Él prefiere el caos y convertirse en el fiel final, en el juez final de los conflictos, que armar una estructura que finalmente lo limite. Habla de una persona que tiene cierta astucia a la hora de hacer política. Bueno, pero Perón decide armar un partido una vez que llega al poder. Eso es cierto, pero yo diría que casi en contra de él, ¿no? Él tiene un problema, Perón, que es que le encanta gobernar en el despelote, pero al mismo tiempo habla todo el tiempo de la organización. Eso es lo que se tiene que hacer Justo no habla de la organización. Aún así, mantiene dos partidos, al menos dos, porque el Partido Peronista Femenino no es el Partido Peronista. Y el propio Partido Peronista tiene unos problemas internos muy graves, que tiene que ver con los viejos conflictos entre radicales y laboristas. Que es cierto, generalmente Perón falla a favor de los radicales, sobre todo cuando eso le conviene, porque son gente que sabe. Pero eso es lo que quiero decir, que aún con el Partido Único, Perón todo el tiempo se imaginó a él mismo como un juez de conflictos. Y a su regreso en el 73 es exactamente igual. Él le da un poco de aire a todos los grupos, con la idea de que él va a mediar en los conflictos entre los grupos. Si no, no se entiende por qué antes le daba aire y después no.
Y justo creo que tiene una idea muy similar de cómo se maneja una estructura política. Y por tanto nunca quiso tener un partido único, ¿no? Y eso está muy claro. Y te pregunto, porque una de las cosas que más se recuerda, y lo hablábamos un poco recién, de esta década es la cuestión del fraude, ¿no? Entonces vos me dijiste, bueno, las elecciones del 31 no se hizo fraude, no tenía justo el control del Estado y al mismo tiempo el radicalismo se abstuvo, entonces había menos. ¿Qué pasa? ¿Cuándo empieza el fraude? ¿Cómo es? ¿Cómo se piensa? ¿Cómo se decide? ¿Qué se hace? Cuando decías, bueno, se manipula abiertamente. ¿Cómo funcionaba el fraude? El problema surge de lo bien que le va justo hasta el año 34. No solo mejora la economía, sino que la elección legislativa del 34 es una elección en la que justo le va muy bien. No solo por los resultados, porque decir, como le va a ir bien si no hay radicales, sino porque no es cierto que no se presenten los radicales, por lo menos en todos los distritos. Hay un distrito, Tucumán, donde el radicalismo se define como concurrencista y en abierta rechazo y desobediencia del Comité Nacional, decide ir a elecciones en Tucumán. ¿Y pierden? Entonces, justo, muy rápido advierte que ahí está el juego. Él tiene que, en la elección de Tucumán no importa nada, que es muy distinto al gobernador de Tucumán, que está preocupadísimo con la elección, pero a él no le interesa, incluso amenaza al gobernador de Tucumán diciendo que si toca una urna va a tener problemas. Y de hecho, el radicalismo concurrencista gana. Entonces, ¿qué hace justo? Dicen, ven, que no. Yo no solo no hago fraude, yo no solo no, sino que además garantizo la verdadera emisión del voto y ustedes ganaron. Al otro día de la elección, los diarios son lapidarios con el radicalismo. Lapidarios. No entendemos por qué se abstienen. Esa es una primera reacción. Empiezan a presionar para que el radicalismo participe. Para volver. Ese es el primer punto. Es decir, desde el punto de vista político, la abstención radical es un fracaso. ¿Por qué? Porque justo parece demostrar, después se va a ver que no, pero parece demostrar en el 34 que él es un hombre respetuoso de las formas electorales. El otro problema que tiene el radicalismo también lo marcó hace mucho tiempo Tulio Alperinoni, cuando dijo los partidos políticos no están hechos para abstenerse, ¿no? Los partidos políticos funcionan y se mantienen como estructura porque van a elecciones. Si no van a elecciones, se deshilachan. Y ese segundo problema también es muy claro. Y el que está detrás de ese deshilachar del Partido Radical es otra vez el fantasma de Justo, que siempre que recuerda que él quiere ser el líder del Partido Radical, eso no lo abandonó hasta el último día de su vida. Entonces, muchas cartas le llegan a Alvear advirtiéndole que esto está sucediendo, que hay muchos grupos y demás, que esto de la abstención no les sirve, porque otra vez los grupos políticos, los quienes fabrican elecciones, quienes no fabrican en el sentido de mentirlas, sino los que trabajan en una elección, necesitan una elección para funcionar, si no esas máquinas se caen. No sirve una máquina electoral que no va a elecciones, la presión es muy fuerte, ¿no? Entonces, a comienzos del 35, el radicalismo abandona la abstención en una especie de momento de jolgorio, a pesar de que para mí es un fracaso, pero simplemente es un momento de jolgorio. De hecho, hasta los antipersonalistas están muy coqueteando con volver, ¿no? El partido parece ir todo muy bien. Una vez que vuelven, todo parece evidente que el próximo presidente va a ser Alvear, porque hasta ahora justo ha demostrado que no toman elecciones. Y esa es la razón por la que se empieza a ir hacia el fraude. Es decir, ahora sí tenés un rival importante, un rival con capacidad para destruir primero la estructura política que sostiene a Justo, pero después a Justo mismo, ¿no? La propia idea de Justo acerca de su continuidad como presidente, y entonces allí sí empieza en la provincia de Buenos Aires, en las elecciones provinciales de 35, ya empieza a haber fraudes muy fuertes, muy importantes, sobre todo en la provincia de Buenos Aires, que hay que decir, era un desastre. Ya había habido problemas entre los pueblos conservadores, se habían dado golpes de Estado entre ellos mismos, se hacían fraude entre ellos, era muy, muy terrible, ¿no? Entonces, bueno, empieza en la provincia de Buenos Aires. La elección del 36 de legislativa tratan de, quiero decir, esto se puede hacer porque ahora sí tienen el gobierno. De hecho, donde no tienen el gobierno, por ejemplo, la provincia de Santa Fe, donde hay un gobierno progresista, la interviene y pone un radicalmente personalista. Es decir, vos solo podés hacer fraude cuando controlás la autoridad provincial. Si no, no se puede hacer fraude. Claro. El fraude implica una ingeniería que solo la podés hacer con la autoridad. Entonces, Justo se da cuenta muy rápido que Santa Fe la pierde si no la interviene, y la interviene para eso. Es decir, Justo sabe que hay, para la sucesión del presidente, hay una provincia donde va a perder, hay un lugar donde va a perder, que es la capital. Hay otro lugar donde va a perder, que es Córdoba, porque el conservadurismo cordobés no está dispuesto a hacer fraude.
Y solo le queda entonces, para tener una importante presencia en el colegio electoral, es controlar las otras dos provincias grandes. Las otras provincias grandes son Buenos Aires y Santa Fe. Buenos Aires la controla porque hay un gobierno conservador, le falta controlar a Santa Fe. Y además en Santa Fe necesita un antipersonalista, no solo para controlar la elección, sino para equilibrar al gobierno conservador de la provincia de Buenos Aires y poder entonces seguir haciendo este juego de que yo Entre soy conservadores y el antipersonalistas. árbitro entre los que hacen líos, efectivamente. Y eso explica la fórmula también. ¿Por qué un radical antipersonalista como jefe de la fórmula? Pero el fraude se hace con mucha... no es que todo el tiempo hacen fraude en todos lados, se hace con mucha astucia, ¿no? Con premeditada astucia. Por ejemplo, en la legislativa del 36, en la provincia de Buenos Aires no hacen fraude. Ganan los radicales. ¿Y por qué? Metan legisladores, a mí que me importa. Lo que yo quiero es tener el gobierno provincial, porque el gobierno provincial después manejo la elección presidencial. Ajusto tanto la elección legislativa de la provincia de Buenos Aires, entonces no hay... Ahora, ¿cómo se hace? Con un control de máquina muy fuerte. De hecho, en el archivo de Justo hay, le llegan los nombres de todos los presidentes de mesa de la provincia de Buenos Aires, por ejemplo. Y para estar diciendo, no, que sabemos que los presidentes de mesa son muy importantes para meter la mula en el momento de contar, sobre todo si vos echaste a los fiscales de lo demás, pero también para hacer las cadenas, ¿no? Las cadenas se pueden hacer sin que de tu lado esté el presidente de mesa, pero si está el presidente de mesa es mucho más fácil, ¿no? Y entonces, ellos se garantizan cada uno de los presidentes de mesa, para tener eso muy claro. En cada provincia es diferente, porque tiene que ver con cómo funciona cada provincia, pero siempre es una ingeniería compleja, es decir, tener los nombres de todas las mesas, de todos los lugares de votación de la provincia de Buenos Aires no es un tema menor, no lo tiene cualquiera. Y además poder ponerlos, saber quiénes son y saber que es mío. Todo eso, sin duda es un voto de máquina, es una máquina trabajando, pero es una máquina compleja. Eso es lo que yo digo que en el 31 no se podía hacer, no había forma de hacer eso en el 31. Para el 37 es muy obvio que sí. Entonces el fraude va empezando de a poco, se va haciendo en provincias, en la elección del legislador del 36 tratan de hacer poquito, no mucho, y en la elección presidencial del 37 es un escándalo. Esa es la elección que en verdad es espantosamente fraudulenta, porque la garantía de la continuidad de la presidencia es un juego que no están dispuestos a jugar al azar, ¿no? Necesitan tener muy claro que esto termina no solo para los grupos conservadores antipersonalistas que van a ir allí, sino para el propio Justo, que pone a un sucesor ya con la idea de que quien va a suceder al sucesor es él. O sea, él tiene ya la idea de que Ortiz va a ser un presidente dócil, no le sale esa, ¿no? Va a ser un presidente dócil y que en muchos sentidos va a apoyar su candidatura, ¿no? Para un segundo mandato. Perfecto, Luciano. Bueno, te iba a llevar a la presidencia de Ortiz Castillo, pero no vamos a lograr llegar hasta 1943. Pero quería ver si podés hacernos como un mínimo, como una mínima síntesis sobre, bueno, ¿qué es lo que queda de acá al 43, ¿no? De acá al golpe, ¿no? Esa presidencia, como una breve síntesis, ¿no? De ese arco que nos falta para cerrar la década del 30. Lo primero que habría que decir es que hay un cambio epocal alrededor del 1935-36 y que no es argentino, es mundial, ¿no? A partir de la Guerra Civil en España y sobre todo un poco después con el estallido de la Segunda Guerra Mundial, las opciones políticas cambian, ¿no? La guerra, obviamente, va a traer opciones un poco diferentes y a Ortiz le va a tocar ese problema, ¿no? Eso es lo primero que habría que decir. Desde el punto de vista interno, hay dos o tres cosas que yo señalaría. La primera es la continuidad del fraude. El fraude es una herramienta que uno sabe cuándo empieza, pero no se sabe cómo salir. Es muy difícil salir de ella. Y eso es un problema tanto para quienes ejecutan el fraude como para quienes son víctimas del fraude. Porque Alvear se va a ver frente a una situación imposible de definir, que es, si voy a elecciones, legitimo una elección en la que me están robando. Ahora, si no voy a elecciones y me abstengo, no me votan y votan a Justo. Entonces, es una opción muy difícil la de Alvear, ¿no? Y sobre todo para una persona que entiendo yo que estas opciones no le debían gustar nada, ¿no? Alvear no es un político de estar en la trenza, todo, es una persona de otro tipo, ¿no? No me lo puedo siquiera imaginar, ¿no? En ese tipo de actividad. Entonces ahí hay un problema. Para los propios grupos, digamos así, justistas es un problema, porque sus propios conflictos internos se van a empezar a jugar alrededor del fraude también.
Y allí hay un problema, el otro problema es Ortiz, ¿no? Que decide no ser ese candidato dócil, ese presidente dócil con el que soñaba Justo, y muy por el contrario, ir contra el uso del fraude. Y Justo va a empezar a descubrir a fines de la década del 30 que el fraude es casi la única manera en que va a poder llegar a ser presidente, porque no logra que el radicalismo lo corone como su candidato. Entonces, es posible que Justo pensara que el fraude se iba a acabar cuando él fuera el candidato de los radicales, es decir, que esa fuera su prenda de negociación con los radicales. Ahora, el problema es que Ortiz se la está sacando, ¿no? La política de apertura de Ortiz no solo le trae un problema general, sino le trae un problema bien concreto, que es que la herramienta que él tiene para negociar se la está sacando de las manos. Y lo peor de todo es que a través de su ministro de Guerra, de Márquez, se mete en la interna del ejército, y con cierto éxito. Esto muestra la importancia que tienen los ministros de Guerra, lo cual para Justo es un tercer problema, ¿no? Entonces, claro, todos sabemos cómo se va a acabar ese problema. Ese problema se acaba por razones naturales, ¿no? Biológicas. La diabetes de Ortiz primero lo deja ciego y finalmente lo lleva a la necesidad de renunciar y un poco después la muerte, ¿no? Entonces él no va a poder llevar adelante. Y ahí se plantea un nuevo problema, porque ahora sí, finalmente los conservadores van a ser presidentes, van a ser Castillo. Los conservadores que siempre le habían reprochado a Justo el hecho de que privilegiara a un grupo político como es el antipersonalismo radical, que no es muy importante, en contra de ello, lo cual desde el punto de vista de Justo es obvio porque lo hace, ¿no? Yo no quiero que los más fuertes sean los más fuertes, yo quiero que... Claro. Quiero poder seguir controlando. Para controlar, para ejercer ese control, exactamente. Entonces, la presidencia de Castillo es un problema muy serio para Justo, y de hecho él intenta trabajar la interna militar, y ahí él va a descubrir no solo que hay un grupo muy legalista que está dispuesto a apoyar a Ortiz primero, sino que una vez que Ortiz desaparece, Castillo le va a dar mucho aire a un nuevo sector, un sector que yo creo que Justo nunca terminó de entenderlo, sobre todo de que ese iba a ser el sector importante de ahí en además, que es el sector nacionalista, el que más o menos decimos que se va a reunir alrededor del GO, y que ahora sí va a ser el responsable del golpe del 43, a diferencia del 30, donde Uriburu es un nacionalista, pero no es el jefe de un sector nacionalista, es un nacionalista. Acá hay un sector muy organizado, muy convencido de sus ideas, del cual participa Perón, un Perón nuevo, un Perón que desde que leyó muchas cosas católicas en los años 30, pero además viajó a Italia y conoció el fascismo, piensa de otra manera, ya no es el mismo, ese Perón liberal del que yo hablaba antes, y Justo va a descubrir que allí hay un grupo con el cual no es fácil seguir haciendo política, es decir, que lo pone en cuestión. Aún así yo creo que seguía siendo probablemente el hombre de mayor fuerza dentro del ejército, pero no como antes. Y que este sector no lo conoce. Y el problema de este sector es que son jóvenes. Son los oficiales más jóvenes, es decir, los oficiales más dispuestos a hacer cosas, a moverse, que los perdió, ¿no? Justo era la gran base de Justo. En los años 20 la gran base de Justo son los oficiales jóvenes. Bueno, ese grupo lo perdió en manos de la Iglesia, del vicariato castrense que aparece a fines de la década del 20, y de la crisis del 30 y las nuevas ideas de la crisis, ¿no? Y que Justo no tiene una respuesta para esa crisis. Eso es muy interesante, ¿no? Es un tipo tan de antiguo régimen, digamos así, que no logra articular una respuesta a las preguntas que la década del 30 está planteando en todo el mundo, y la guerra mundial está planteando en todo el mundo. Entonces, bueno, sabemos que no tenemos una respuesta. ¿Qué hubiera pasado? Justo se empieza a presentar como candidato a presidente, y en enero, febrero, no me acuerdo, del 43 muere. Y eso no lo vamos a saber nunca, ¿no? Pero en el momento en que él muere, ya se estaba empezando a agitar su candidatura. ¿Qué hubiera pasado si había una candidatura de Patrón Costas contra Aurelio Justo? Mi pregunta es si hubieran atrevido a hacerle fraude a una persona que de todos modos maneja sectores del ejército. No tengo ni idea. Las muertes nos salvan de tener que responderlo, ¿no? Pero hubiera sido divertido, me hubiera divertido, y como decía el Perín, es una buena manera de cerrar esto de la década del 30, de no haber muerto Justo, Perón no hubiera pasado de ser presidente del Instituto Sanmartiniano, y todos los 17 de agosto le iba a mandar una invitación para el acto al presidente Justo. Pero eso no, esa era la idea de Alperín. Recuerdo que espectacular el cierre contrafáctico, Luciano. Muchas gracias. Los invitamos además hay un capítulo del golpe de 1943 que lo pueden escuchar como para seguir con esta saga. Gracias, Luciano. Muy interesante. No, gracias a vos, Camila. Un beso y nos vemos.